compartir con ustedes una palabra y para que tengan idea de qué vamos a hablar, le puse como título La nueva creación. Dios habla en su palabra en 2 Corintios 5:17 acerca de una nueva creación. Ahora, el punto es que dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos convertimos en una nueva creación. Si quieren lo leemos, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede tomar asiento. Esto nos pone en una condición de tener que aceptar algo sin entenderlo o buscar entenderlo para poder vivirlo. Y para poder llegar hasta allí, quiero comenzar desde otro lugar. Y es, ¿qué nos pasa cuando Dios nos pide algo que nos desafía, que es va más allá de lo que nosotros creemos que podemos? Es decir, cuando llegamos a los desafíos, creemos que todo depende de nuestra capacidad, de nuestro hacer, de lo que podemos alcanzar, lograr. Y por ahí no es el camino. Cuando Dios nos compromete con algo que nos desafía en cuanto a nuestra posibilidad, creemos que no tenemos lo que necesitamos para lograrlo, porque estamos pensando solamente en lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Si de pronto el Señor te manda a conquistar un país, decís, pero ¿con qué voy a conquistar yo un país? Bueno, Moisés se lo pidió. Le dijo, anda al país más poderoso que hay, con el ejército más poderoso, y saca todo mi pueblo de allí. Pero ¿con qué voy a ir? Digo, ahí tenés un palo, llévate el palo ese. Y yo me imagino la cara de Moisés, ¿no? Dijo, está bien, vengo mañana y seguimos hablando. Porque, claro, tenía que enfrentar al ejército más poderoso que había en ese momento. Y todo lo que tenía era un palo. Es decir, cuando llegan esos desafíos, las cosas se ponen difíciles para nosotros porque estamos pensando en nuestras propias fuerzas. Y acá es donde quiero comenzar a hablarles. Porque claro, la palabra desafío ya de por sí te da cierta idea de dificultad, de algo difícil, y nos pone de alguna manera inquietos o quizás hasta con dudas. Es decir, pero ¿yo voy a poder con esto? Ahora, si nosotros pensamos en Jesús, Jesús, dice la Biblia, era un hombre como usted, como yo, ¿verdad? Sin pecado, pero en la condición de hombre. Y tenía un gran desafío. Tenía que salvar a la humanidad completa. Ya ni siquiera era un pueblo como Moisés. Tenía que salvar a la humanidad completa. Era un desafío.
Ahora dice la palabra de Dios que Él consumó, terminó, cumplió con el desafío que el Padre le puso. Por lo tanto, si Jesús pudo, lo que tengo que saber no es si era especial, sino cómo es que pudo, porque si era un hombre. Entonces, lo que quiero que podamos hacer hoy es, a partir de contarles una historia real, un testimonio, que podamos desatar una tremenda verdad científica y espiritual que va a cambiar nuestra perspectiva respecto a lo que sí podemos y no podemos de lo que Dios nos pide. ¿Amén? ¿Avanzamos? Bueno, en el año 2019 se conoció algo que hasta ese momento no se sabía. La ciencia descubre algo casi sin querer que no se conocía y quedaron todos atónitos. Un hombre llamado Chris Long había recibido un trasplante de médula. 12 años antes estaba al borde de la muerte porque necesitaba un donante. Tenía leucemia. Y la única salida era que apareciera ese donante. Bueno, finalmente apareció un hombre alemán con quien apenas intercambió algunos mensajes. Finalmente se hizo ese trasplante y funcionó muy bien. Años después, la gente del laboratorio, los médicos y demás que habían estado en todo eso, le pidieron si podían hacerle algunos análisis de ADN. Por curiosidad científica, querían saber qué pasaba en él con todo esto que habían hecho de ese trasplante. Entonces comenzaron a tomar muestras de su mejilla, de su lengua, de sus labios. En todos había una mezcla de 2 ADN. Una mezcla de 2 ADN. Conviviendo en el mismo cuerpo. El suyo y el del donante alemán. Pero cuando analizaron su sangre, el resultado fue realmente sorprendente. A tal punto que no lo podían creer. En su sangre ya no había rastro de su propio ADN. Ya no quedaba nada de su propio ADN. Solo estaba el ADN del donante. Sus venas ya no transportaban su propia herencia, transportaban la vida de aquel que lo había salvado. La ciencia tiene un nombre para esto y se llama quimerismo. Quimerismo. Hoy, por supuesto, de aquel año 2019 a este 2026, ya es algo que se sabe. Pero en ese momento nadie tenía idea de que algo semejante podía pasar. Chris Long seguía siendo Chris Long por fuera. Su cara, su historia, sus cicatrices, pero por dentro era otro. Por dentro ya no era el mismo Chris Long que había llegado con esa leucemia. La historia que está en YouTube cuenta que el médico que estudió el caso dijo algo que no se puede olvidar. Su cerebro y su personalidad permanecen exactamente iguales, pero su sangre cuenta otra historia. Y acá es donde
la ciencia y lo espiritual, la ciencia y la fe se entrelazan. Siempre dicen que la ciencia va por un lado, la fe por el otro. Bueno, aquí la ciencia y la fe se entrelazan, se encuentran, como dice el video, porque en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, hay un relato de que Jesús tiene una situación con su familia, y se lo leo y sucede esto. Dice: mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. De paso, para aquellos que dicen que Jesús no tenía hermanos, aquí están. Se quedaron afuera, dice, y deseaban hablar con él. Lo que vinieron a decir es: mire, están afuera, quieren hablar contigo. Alguien le dijo concretamente: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Y señalando a sus discípulos, a todos los que estaban allí, dijo: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén y amén. Por un lado, lo extraño es que su madre y sus hermanos no estaban en ese lugar donde él estaba predicando. Ya de por sí era extraño. Según cuenta la historia, no lo dice la Biblia, venían a buscarlo para que dejara de predicar, para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. No sé si es cierto, pero sí es cierto que ellos no estaban ahí, estaban afuera, y ni siquiera entraron, lo mandaron a llamar. Jesús extendió su mano hacia los que estaban sentados, a los que estaban adentro, allí donde él estaba, los señaló a todos y dijo lo que obviamente nadie esperaba que dijera: he aquí, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, la pregunta es: ¿los señaló porque ellos tenían su propia sangre? ¿Porque eran hermanos de sangre? ¿O por qué los señaló? Bueno, no los señaló porque eran hermanos de sangre, porque los hermanos de sangre estaban afuera. Los señaló porque ellos tenían algo que los otros no tenían. Ellos estaban haciendo la voluntad de su Padre. Ellos estaban en el lugar donde tenían que estar. Ellos estaban dentro donde Jesús estaba predicando. Los señaló porque ellos estaban obedeciendo. Durante mucho tiempo hemos leído este pasaje bíblico y hemos tomado como que esto era una especie de metáfora o algún tipo de figura de dicción que usó Jesús, pero que no era algo concreto, no era algo real. Ahora, después de este descubrimiento científico del 2019, la ciencia nos muestra que es posible que un hombre tenga por fuera la piel, el rostro, todas las características con que nació, pero por dentro lleve la sangre del Salvador. Amén.
Jesús no estaba usando una figura retórica ese día. Estaba anunciando un trasplante espiritual del ADN de Jesús a aquellos que lo recibieran como Señor. Esto quiere decir que podemos tener el ADN de Cristo. Es más, quiero anunciarles que aquellos que hayan recibido o quieran recibir hoy a Cristo como su Salvador y lo hagan Señor de su vida, van a recibir el ADN de Cristo. Desde el mismo momento que abriste tu corazón o abrís tu corazón a Él, algo cambia para siempre. Allí en 1 Corintios decía que somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Es decir, que la epístola, el Espíritu Santo, estaba anunciando una realidad que todavía no se conocía. La realidad era que cuando decía que somos nueva criatura, nueva creación, es porque realmente sucede algo, espiritualmente hablando, que nos transforma en una nueva criatura. Esa nueva criatura es una criatura espiritual, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora estamos vivos con vida eterna. Todo esto en el ámbito espiritual, porque cuando estaba muerto en delitos y pecados, yo seguía comiendo mis asados y todas las cosas, ¿verdad? Pero internamente, espiritualmente, había una muerte que me iba a llevar a un infierno eterno. Pero cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador completo y total, y lo hice Señor de mi vida, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, y trajo una nueva vida a mi vida. Me dio vida espiritual, vida eterna, por medio de un nuevo nacimiento. Ese nacimiento es espiritual, y ese nacimiento me lleva a ser una nueva criatura en Cristo. Pero avancemos un poquito. Si solamente nos dedicamos a mirar por la ventana, lo que vas a sentir es que no perteneces, que no eres parte. Pero si un día le dijiste sí a Jesús, Él ya hizo algo que quizás ni te diste cuenta. Lo que Él hizo fue un milagro de hacerte una nueva criatura, de que recibas un ADN nuevo. Y quizás no te des cuenta, pero cuando llegue el momento vas a saber que hay una diferencia entre tú que aceptaste a Cristo y el que no lo aceptó. Vas a saber que hay una gran diferencia, porque vas a tener acceso a lo que ellos no van a tener. Pero yo no quiero quedarme solamente con lo que va a ser. Quiero hablar de lo que tiene que ser ahora, lo que puede ser ahora. Así que la pregunta no es si tienes el ADN o si no tienes el ADN. La pregunta es si estás adentro o si estás afuera. La familia de sangre de Jesús, aunque de sangre sabemos que no, porque no tenía la sangre de ellos, pero me refiero a los hermanos nacidos de la misma madre y su madre, estaban afuera.
Estaban afuera. Y Jesús no los reconoce como madre y hermanos. Pero los que estaban adentro, que no eran hijos de la misma madre, a eso les dice hermanos. Porque estaban del lado de adentro. La familia de Jesús, o que Jesús señaló esa tarde, no era la que esperaba afuera, era la que estaba sentada delante de él, escuchando lo que él estaba compartiendo. Era la que estaba a sus pies. 1 Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer el pensamiento del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Escuche esto, por favor. Dice, pero nosotros, diga nosotros entendemos esas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto lo dice la palabra de Dios. Quiere decir que hay algo que recibimos de Cristo y que podemos usar. Ese desafío que Dios pone en tu vida o en tu corazón, no lo vas a lograr tú por lo que sabes o por lo que eres capaz, por lo que te has preparado, sino porque ahora tienes el ADN de Jesús, la mente de Cristo. Y entonces, si yo entiendo que Jesús pudo llevar adelante el gran desafío que el Padre le puso, yo también puedo llevar el desafío que el Padre me ponga. Es decir, lo que Dios te proponga hacer, lo que Dios te llame a alcanzar, no lo vas a hacer por tus fuerzas, lo vas a hacer por una realidad interna de Cristo habitando en ti, que cambia tu realidad hasta ese momento. Ahora tienes la posibilidad de ser como Él, porque Cristo, por medio de su ADN, habita en ti. Y tus pensamientos son como los de Cristo, porque tu mente ahora es la de Cristo. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. La razón de lo que podemos hacer para Dios no es por medio de nuestra naturaleza de pecado, sino por nuestro ADN de Jesús, que consumó la obra perfecta de redención. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él dijo algo que necesitamos comprender. Él dijo, Padre, tú y yo somos uno. O en otras palabras, el Padre y yo somos uno. Las palabras que yo hablo no son mías, sino son de aquel que me envió. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque este mismo principio del Padre en Jesús y que las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre, el mismo principio es el que aplicó Jesús con nosotros. Jesús en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la Biblia, ¿no? Entonces, Cristo en nosotros es el que hace la obra. Entonces ya no eres tú. Ya no es que yo no sé cómo voy a hacer para... No, es que es Cristo en ti. Es Él el que va a hacer lo que vayas a hacer, porque Cristo está en ti. Y lo que vayas a hablar, tampoco lo vas a hablar tú,
porque es Jesús hablando dentro tuyo. Entonces ya no tengo que dudar de si puedo o no puedo. Si el Señor te llama, dile: heme aquí, Señor, voy. ¿Por qué? Porque yo sé ahora quién está dentro mío, y también sé quién es el que va a hacerlo, que no soy yo, sino es Él en mí. ¿Va entendiendo por qué la importancia de lo que estamos viendo? Ya no estoy hablando de lo que va a pasar cuando Él venga. Estamos hablando de lo que tiene que pasar ahora que estamos acá. Él te llama para hacer algo y tú dices: no, pero no se trata de vos, no se trata de ti, se trata de Él dentro tuyo. María dice que dice la Biblia que María engendró a Jesús por obra del Espíritu Santo. Es decir, la sangre de Jesús era absolutamente pura. La sangre nuestra, desde Adán en adelante, está contaminada con pecado. Por eso dice la Biblia: en pecado me concebió mi madre. Nacemos, pero en pecado. Pero Jesús no tenía pecado de nacimiento. No estaba el ADN de ningún hombre, sino el de Dios. El ADN que corría por la sangre de Jesús era el de Dios. Dice: pero nació de mujer. Sí, pero Dios hizo tan perfecto todo que ella sabía que iba a nacer Jesús. Así que una de las cosas que hizo es que la sangre de la madre nunca se mezcla o toca la sangre del bebé, del feto. Pero está dentro, sí, pero nunca toca la sangre. De hecho, si pasa algo así, más allá de que pueda haber ahora alguna droga que mejore, antes le cambiaban toda la sangre al bebé. No toca nunca, no se mezcla, no hay contacto la sangre de la madre con la sangre del bebé. ¿Está bien? Sí, todos los demás fluidos que van a través del cordón umbilical, pero no la sangre. La sangre del bebé proviene de todo lo que se produce para que se haga, y tiene el ADN del padre, pero en el caso de Jesús no había tal cosa. ¿Por qué? Porque era engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese mismo principio pasa en nosotros. Cuando nacemos, esa nueva criatura ya no tiene la sangre de nuestro Padre terrenal, sino de Dios. Ahora se cambia. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, de la misma manera que fue posible cuando le cambiaron la médula a este señor en el año 2019. Es decir, algo sucede que esto es posible hacer, y Dios lo preparó así, porque iba a llegar el momento en que nosotros tendríamos que recibir el ADN de Cristo. Claro que eso no cambia nuestra historia, no cambia mi carne, no cambia ese tipo de cosas, pero sí cambia mi realidad y naturaleza. Ahora tengo una naturaleza divina, ahora tengo una realidad que es la realidad de Dios, y puedo hacer las cosas que Jesús hacía. Él dijo: las mismas cosas que yo hago, ustedes las harán. Harán, tiempo futuro, porque todavía Él estaba en la tierra. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás hasta ahora habías entendido ese versículo de una manera diferente. Sí, porque me da ánimo, porque yo le creo, y entonces porque tengo fe, y entonces puedo. No. Acá dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas.
Es decir, cuando Cristo viene a mí, entonces ahora tengo las fuerzas que tuvo Cristo para vencer aún a la muerte. Y fíjense que no es una coincidencia, porque dice la palabra de Dios que cuando Él nos salvó, nos dio vida eterna. Es decir, la victoria que tuvo Él sobre la muerte ahora está en nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Me va entendiendo? El hombre es débil en su condición como hombre, pero es fuerte en su ADN de Cristo, quien por ese mismo ADN que recibió de su Padre Dios, termina siendo el ADN de Dios. Y pudo vencer a la muerte. Y tenía el poder para hacerlo. Entonces, ahora nosotros también tenemos ese mismo poder. Amén. Ese ADN nos hace capaces, nos permite logros casi imposibles para la humanidad. Casi imposibles. Dice, los que crean en mí pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Conoce mucha gente que haga esto? Quiere decir que hay cosas que podemos que la humanidad no puede. El otro día estaba leyendo todo lo que sucedió con un evangelista, Tommy Hims, que estuvo acá por los años 50 y es impresionante lo que sucedía. Hasta sanó al presidente de la nación de ese momento, en Argentina. Entonces, tenemos que entender que lo que Cristo hace en nosotros como una realidad, nos transforma en seres, espiritualmente hablando, con un poder que la humanidad no tiene. Entonces, cuando Dios te pide algo, no te lo pide porque vos sos más fuerte, sos más inteligente o cualquier cosa de esas. Te lo pide porque sabe que Cristo ya hizo la transformación en tu vida y por lo tanto puedes hacerlo. Mira algo que sucede y no siempre hemos entendido. Juan 16:12. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían ustedes soportar. Jesús le dice, me quedan muchas cosas por decirles, pero ustedes todavía no lo pueden soportar. Jesús todavía en la tierra con sus discípulos. Pero sin embargo, Hechos 1:8 comienza diciendo, el mismo Jesús comienza diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. No podíamos recibir todo lo que el Señor tenía para darnos. En ese momento no podían. Todo lo que teníamos que saber no lo podíamos saber. Todo lo que teníamos que aprender no lo podíamos aprender. Todo lo que teníamos que vivir no lo podíamos vivir. Porque todavía estamos en la misma condición en que la humanidad estaba. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas y entonces recibimos el ADN del Salvador. Sin Él no somos capaces de enfrentar los desafíos que vendrían. Los desafíos que el mismo Jesús les dejó. Porque dijo, id y predicar el Evangelio, id y hacer discípulos, id. O sea, los mandó a hacer cosas que no estaban todavía preparados. Pero cuando vino el Espíritu Santo, dice que recibieron poder para hacer las cosas que Jesús hacía. Lucas 24:49, de aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, hasta que no sean investidos del poder, no salgan a hacer todo lo que le pedí. No vayan a hacer lo que le pedí. Hasta que no reciban todo lo que van a recibir. El mandato fue claro: no se vayan hasta que sean investidos. Este cambio en sus vidas es lo que le iba a permitir a ellos luego llevar adelante todos los desafíos. Pedro salió, encontró un paralítico que le pedía plata, lo miró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro? El ADN de Cristo, así que hizo lo que hacía Jesús. Tenía el ADN de Jesús, así que dice: lo que tengo te doy. ¿Jesús sanaba a los paralíticos? Sí. Así que dijo: bueno, voy a hacer lo que hace Jesús, porque ahora tengo el ADN de Jesús. Así que en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó y entró saltando y corriendo a la sinagoga. Marcos 16:15 les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, pero no vayan hasta que sean investidos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Jesús echaba fuera demonios? Sí. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ahora, en el mismo tiempo en que los apóstoles, los discípulos estaban haciendo todas esas cosas milagrosas, había 7 hermanos, creo que eran, no me acuerdo si eran 7 o 9, pero vamos a poner que sean 7 hermanos, hijos de un sacerdote, que querían echar fuera demonios. Y entonces fueron a la casa de uno que estaba endemoniado y entraron y le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pedro, sal fuera de ese hombre. Si fuera que todo lo podían hacer, ese demonio hubiese salido, porque se cumplía la palabra. Pero no todo el mundo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no todos tienen el ADN de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Ese hombre saltó sobre ellos, los lastimó, los golpeó, los desnudó, y se fueron los 7 corriendo desnudos, porque un solo hombre pudo con ellos. Era endemoniado. Ahora, Pedro echaba fuera demonios y no tenía problema. Pablo echaba fuera demonios y no había ningún problema. Los discípulos echaban fuera demonios y ninguno tuvo problema. Porque tenían el ADN de Cristo. ¿Sabes por qué puedes? Porque tienes el ADN de Jesús. No era cuestión de estudiar teología. No era cuestión de escalar posiciones ministeriales. Aquí el Señor estaba hablando de algo que recibirían y que cambiaría sus vidas y los empoderaría, así como Él estaba empoderado. Ese es el punto. Todas esas cosas que Jesús les había mostrado que hacía, pero que ellos no podían hasta que no viniera sobre ellos el Espíritu Santo. El ADN de Jesús los habilitaba para hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Hoy en tu sangre quizás no corre ese ADN. Le digo porque quizás usted vaya corriendo ahora al médico y dice: sáqueme una prueba de ADN, a ver qué ADN tengo. Estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de algo espiritual y mucho más poderoso que un ADN en la sangre. Hoy en tu sangre está el ADN de tu Salvador, el que te dio la vida, el que salvó tu vida, el que te dio vida eterna. Esta realidad del Salvador en nuestro torrente sanguíneo es lo que nos lleva
a otra realidad que es la espiritual. Quizás usted vive en un mundo donde las cosas están sucediendo y están sucediendo para mal, pero su realidad, como les decía hoy de Cuba, están viviendo en el peor de los lugares, no tienen nada, absolutamente nada, están en la peor situación que pueda haber. Ni siquiera los países que están en guerra están en la situación que está Cuba, pero los hermanos de la iglesia que tienen el ADN de Cristo hasta se pueden comprar vehículos nuevos. ¿Me entiende dónde está la diferencia? Es otra realidad, es otra realidad. Y cuando hay enfermedades, ellos están guardados, y si se enferman, Dios los sana. Y si hay alguna necesidad, el otro día nos daba el testimonio, creo que también Ginette, que no tenían ni para comer nada, no hay nada, ni comida, no hay nada. Sin embargo, ella comía de todo, tenía todas las manjares que se te puede ocurrir, porque Dios proveía de una forma sobrenatural. Entonces yo quiero que usted entienda al Dios que usted eligió servir, al Dios que usted puede elegir esta noche, que sea su Salvador y Señor. Un Dios que cuida de los suyos, un Dios que empodera a los suyos, un Dios que le da autoridad sobre los demonios a los suyos. Amén. Hechos 2:24 dice: el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice la palabra de Dios que era imposible que la muerte retuviera a Jesús. En Cristo nosotros tenemos vida. En Cristo la muerte no tiene poder. Por lo tanto, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Él es el que nos da la vida. Si la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco te puede retener a ti. Nosotros somos la imagen de Cristo. Nosotros somos la imagen de Cristo, así como Cristo era la imagen del Padre. 1 Corintios 15:48 dice: cual el terrenal, Adán, tal también los terrenales, la humanidad. Y cual el celestial, Cristo, tales también los celestiales, los hijos de Dios. ¿Lo entiende ahora este pasaje? Yo no sé qué había entendido antes sobre este pasaje, pero lo que está diciendo es que los terrenales son iguales que Adán, el terrenal. Así como por un hombre entró el pecado a la humanidad, por un hombre, Cristo, entró la salvación a la humanidad. ¿Está bien? Entonces, del mismo modo, cual el terrenal, aquel primero, todos los terrenales, toda la humanidad es igual, pero también, cual el celestial, Cristo, también todos los que somos celestiales, es decir, los que hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, creo que ahora lo van entendiendo, ¿verdad? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esto es lo que podemos y necesitamos entender. ¿Cuál es nuestra realidad delante de lo que el diablo ha hecho? Nosotros vivimos una realidad diferente. No podemos dejarnos engañar ni atormentar por lo que el diablo haga. Nosotros estamos a otro nivel. No puede hacer absolutamente nada. Ahora solo nos toca comprender la autoridad que tenemos y expulsar, por lo tanto, a los que quieren tomar nuestra vida ilegalmente o por engaño. Ilegalmente o por engaño. La enfermedad es un acto ilegal de parte del diablo, porque dice la palabra de Dios que Cristo llevó con Él nuestras enfermedades. Por lo tanto, la enfermedad es un acto ilegal y yo tengo que exigirle a la enfermedad que se vaya de mi vida.
tengo que exigirle, tengo la autoridad para echar fuera. Por eso dice, ponemos nuestras manos sobre los enfermos y sanan. Nuestra mano no tiene nada especial, es la autoridad que tenemos para decirle fuera, para decirle fuera. ¿Me va siguiendo? Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Empiecen a verlo ahora desde lo que explicamos. Estos pasajes no tenían el entendimiento que vamos a tener ahora. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Entienden ahora? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La frase Cristo en mí, representa la unión mística y la presencia de Jesucristo dentro del creyente. Mística para la humanidad, porque no lo entienden, nosotros hoy lo entendemos, y la presencia de Cristo, porque ahora sabemos que Cristo realmente habita en nosotros. Dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es decir, la persona del Espíritu Santo viene y habita en nosotros, y esa es la realidad de Cristo en nosotros. Esto implica una nueva identidad, implica una fe y una vida dirigida por Él. Ya no más nosotros o cualquier otra cosa, sino solamente por Él. Así como hay un donante, aquel que da su vida, el Salvador, un Salvador, debe haber un receptor. Es decir, si hay un donante, el que da, el que dona, tiene que haber un receptor, alguien que reciba lo que se está donando. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Por lo tanto, necesitamos hoy confirmar delante del Señor que recibimos el don de la vida eterna que Él hace disponible para nosotros. ¿Cuántos quieren el don de la vida eterna que el Señor Jesús? Entonces, voy a leer con ustedes un pasaje y después necesito que ustedes hagan una declaración conforme a este pasaje. Romanos 10:8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, con la boca, no con el pensamiento, con la boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Necesito que todos ustedes hoy hagan una declaración pública con su boca, que se escuche. Eso quiere decir con la boca, que se escuche, no que no sirve para nada. Porque con el corazón se cree para justicia, amén. Recibiste a Cristo, lo crees, ya sos justo delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Quiere decir que necesito confesarlo. Si usted es tímido, pues tire la timidez a la basura, que no le sirve para la vida eterna. La timidez no sirve para la vida eterna. Te tiene que confesar abiertamente, si es posible a los gritos. Tiene que confesar a Jesús como su Salvador y Señor. Eso es lo que dice Romanos aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tengo que confesarlo. ¿Se entiende esto?
Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio, que no es un ejercicio, sino básicamente es algo espiritual. Estamos recibiendo a Cristo como Salvador y haciéndolo Señor de nuestra vida. Amén. Así que si quiere sentado, si quiere parado, como más le complazca, pero vamos a hacer eso, vamos a confesar a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, en ese confesar, yo voy a decirlo para que usted tenga una guía. Si usted quiere decirlo con otras palabras, dígalo con otras palabras, pero básicamente necesito que usted diga: Señor, te hago, o Jesús, vamos a decirlo así para... Jesús, yo te hago mi Salvador y mi Señor. ¿Está bien? Pero vamos a decir algunas cosas más, ¿está bien? Pero en definitiva eso tiene que salir de su boca. Así que yo lo voy a ir diciendo, usted lo va repitiendo, pero bien en voz alta. Si yo le pregunto a la que está acá, por ejemplo, ahí Antonia, si yo le pregunto a Gali, si te escuchó, te tiene que haber escuchado. ¿Te animás? Bien. Es fundamental, ¿eh? No es un chiste, es fundamental. Se tienen que escuchar, porque esto es público. Y es importante porque lo dice, con la boca se confiesa para salvación. No puedo hacerlo en la mente. Bueno, sí, no, hay que confesarlo. Entonces vamos a decir: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que los borres con tu sangre preciosa. Yo te hago hoy mismo mi Salvador y mi Señor. Te pido que envíes tu Espíritu Santo para habitar en mí. Y confieso que creo que Dios te levantó de los muertos y estás vivo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Tome asiento. No hay ninguna posibilidad de que haya incompatibilidad en el don, pues Él lo hizo para toda la humanidad, para todos los hombres, todas las mujeres, porque Él murió por todos. Por lo tanto, la salvación es para todos. Nadie está excluido. El don es para todos. Todos son compatibles con el don de Cristo. Todos los que están esperando un donante saben de la desesperación por encontrarlo y que puedan vivir. Yo necesito que usted comprenda que para poder alcanzar a Jesús de la manera en que necesitamos alcanzarlo, tenemos que desearlo de la manera y buscarlo de la manera en que alguien que está esperando un donante lo busca y lo espera. Con esa desesperación de saber que si no lo tengo, estoy muerto. Estoy muerto. Entonces necesito buscarlo, necesito desesperadamente buscarlo y encontrarlo. Pero dice la palabra de Dios que si lo buscamos así, Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. Jesús es tu Salvador. Él es el que donó lo que necesitabas para tener vida. Dio su vida para que tú tengas vida eterna. Solo tienes que recibirlo como tu Salvador por gracia, es decir, un don, un favor de Dios. No tienes que hacer nada, solo tienes que recibir la vida, porque la vida eterna se recibe por gracia.
Ese ADN del Salvador correrá por tus venas espirituales y podrás alcanzar lo que nunca pudiste hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ese ADN te capacita, ese ADN te empodera, ese ADN te guía, ese ADN te pone en un nivel que hasta que no empieces a ver lo que podés hacer, no te darás cuenta de cómo subiste. Un nivel muy alto, muy alto. Pero también te limpia de todo lo que el diablo puso en tu vida. Te limpia de todo lo que el diablo puso en tu vida, porque limpia tu sangre. Limpia tu sangre. Cuando naciste con una sangre llena de pecado, porque venía ya de tus padres y los padres de tus padres hasta llegar a Adán. Pero en el mismo momento que Cristo entra en tu vida, Él limpia tu sangre de todo pecado. Por eso nos hace justos delante de Dios, borra todos nuestros pecados. Entonces te limpia de todo lo que pasó hasta hace un rato. Ahora tienes que aprender a caminar de la mano de Jesús como tu Señor, obedeciéndole a Él, no a los instintos del pasado, no a lo que hacías hasta ahora, no a lo que te había llevado el diablo a hacer, sino a lo que Dios quiere que hagas ahora, porque Él te está guiando, cuidando, ministrando, proveyendo. Esta noche yo quiero invitarte a que, si quieres que ese ADN comience a fluir, vengas hasta el altar a recibirlo, a recibir a Cristo con todo tu corazón, y cuando salgas del altar puedas decir: allí, frente al altar, allí recibí a Cristo, allí recibí a Cristo, y ahora sé que puedo lo que antes no podía. Sé que puedo ser más firme delante del pecado que antes no podía. Sé que puedo alcanzar lo que antes no podía alcanzar, porque ahora tengo poder espiritual para alcanzarlo. Sé que puedo dejar de lado las cosas que no me hacían bien, porque ahora tengo poder para vencer, aún hasta la muerte. ¿Cómo no voy a poder vencer las tentaciones o todo lo pecaminoso que había en mi sangre?